La información actualizada hasta esta hora son las 4:16 de la tarde y vía el diario La Nación les comentamos que Uruguay se despide de José Mujica, o como comúnmente se le conocía, Pepe Mujica, el líder del movimiento del Partido Popular. Ha fallecido el día de hoy, martes 13 de mayo, a los 89 años de edad. Fue, como recordarán, expresidente de Uruguay entre 2010 y 2015 y eterna voz revolucionaria. Por su parte, Lucía Topolansky, quien fue vicepresidenta del país y pareja de Pepe Mujica, ya había adelantado que su esposo se encontraba recibiendo cuidados paliativos tras su cáncer de esófago en fase terminal. Y precisamente para más detalles sobre esta noticia tenemos vía telefónica a Lucas Silva, quien es editor y periodista del diario La Diaria, encargado de La Diaria Radio. Lucas, le saludamos, Unaya Menábar y Albani Lozada desde Caracas, Venezuela. Gracias por aceptar nuestra invitación al programa, sobre todo, bueno, para conocer detalles y cómo se encuentra en este momento Uruguay con esta noticia que por supuesto enluta a todo el pueblo de ese país. Bienvenido. Bienvenido, Lucas. Bueno, compañeros, muchas gracias, buenas tardes. Muchas gracias por la comunicación. Y en realidad estamos como procesando la noticia todavía, fue hace muy poco. Los que trabajamos en medio estamos más como ahora, bueno, subiendo las notas que teníamos prontas, porque ya esto era un tema que hace días que se veía venir, digamos. Hace ya un año que tiene la enfermedad, que se le diagnosticó este cáncer de esófago, pero estos últimos días ya aparecían muchas señales de que la muerte era inminente. De hecho, este domingo nosotros tuvimos elecciones acá y Mujica no fue a votar. Y bueno, ya había incluso algunos protocolos a nivel del Parlamento, donde va a ser el velorio mañana y eso, que ya estaban mínimamente activados, digamos. Y bueno, es un día muy complejo porque Claro. Seguramente, a pesar de que lo veíamos venir, estamos todavía procesándolo y son esos días que después terminan siendo ¿dónde estabas cuando pasó esto? Claro. No, y que muchas veces eso, aunque es una muerte de alguna manera esperada, en el momento que llega, pues siempre genera conmoción. Ahora, para los que no vivimos en Uruguay, no hemos conocido de cerca la obra y el legado de Pepe Mujica, ¿qué representó para el Uruguay Pepe Mujica y todo su movimiento? Bueno, yo te diría que el mayor legado tal vez es que, sin ánimo de equivocarme, es el uruguayo que más colocó a Uruguay en el mundo, digamos, ¿no? Debe ser la figura que más hizo conocer al país por mérito propio y por su, bueno, sí, sus reflexiones en el momento. Él es una persona de una década, es muy sesentista, setentoso, por decirlo de alguna manera, pero su etapa en la presidencia justo fue muy ya en plena globalización. Acuérdense que estuvo en años que ya fácilmente se colocó como una figura que vos vas a cualquier país del mundo y hablas que decís que sos de Uruguay y si no te salta un futbolista, te salta Mujica. Te diría que es como es el uruguayo más conocido a nivel global. Entonces tiene como hay una categoría de expresidentes que él integraba ese cuadro, y de esos expresidentes seguramente que tuvo más trascendencia internacional fue Mujica. Sí. Y su legado político está bastante vigente, en el sentido que el actual presidente uruguayo, que salió de las últimas elecciones, es un hijo de Mujica, en términos de que es del mismo sector político y que tiene características similares. Su sector político dentro de la izquierda sigue siendo el mayoritario, y hay mucho, como él dice, siempre decía antes de morir, ahora cuando es su último día, que quedó barra atrás de él, digamos, y yo creo que en ese sentido su influencia política se nota hasta ayer, hasta ahora, y veremos qué pasa ahora en adelante, pero todo indicaría que también es un tipo que de alguna manera trascendió a la izquierda, ¿no? Ya había generado, por esto mismo de la trascendencia a nivel global, incluso los que nunca lo votarían, yo creo que de alguna manera lo respetaban, le tenían cariño por su forma Se le de recuerda ser como y un buen por su política. presidente, Lucas. Se le recuerda como un buen presidente. O sea, digamos, él dejó a Uruguay mejor que como la recibió. Bueno, eso siempre va a depender un poco de la mirada de cada uno. Claro. Yo creo que en términos de su legado, tal vez la gestión de gobierno, yo no diría que no lo pondría arriba de todo. Creo que por sus características, era un tipo más bien
filósofo, que participaba en que fue muy buen parlamentario, que incluso tuvo, bueno, un pasado guerrillero y que en un momento jugó por fuera de las reglas democráticas, digamos, y tiene una vida muy, bueno, seguramente usted lo sabe ya, pero fue uno de los rehenes de la última dictadura, Sí. fue muy duramente castigado en esa etapa, del 73 al 85, fue un momento muy delicado para él. En su gobierno, por esa misma característica, no es si una gestión de gobierno se evalúa en términos tecnócratas, digamos, en términos de gestión de gobierno por números y estadística, él no tenía esa impronta, era justamente un político atípico en ese sentido, que tenía más, seguro que aportó más para la discusión pública que lo que puede haber sido en su gestión de gobierno, que fue ahí fue el segundo gobierno de izquierda, entre el primero de Tabaré Vázquez y el segundo de Tabaré Vázquez, y si no te diría que la gestión sea como el principal hito de lo que va a ser su legado. Se le recuerda siempre y cada vez que se habla de Pepe Mujica como un político audaz, pero que asombró al mundo como el presidente más pobre. De hecho, siempre se mantuvo con su vida sencilla, a pesar de su investidura como presidente y que practicaba lo que profesaba. En ese sentido, eh, lo percibieron de esa misma manera, suponemos también los propios uruguayos, ¿cierto? Sí, y de hecho hay otro legado ahí, también hablando ya de lo que va dejando, lo que va a dejar. Su sector político, por ejemplo, también un poco asumió esa impronta. Es un sector que la gente que asume cargos parlamentarios o de gobierno por parte de este sector delega buena parte de su sueldo. Te diría que la mayoría cobran un salario. También como que, más allá que él mismo un poco tomó eso y de hecho su sueldo como presidente lo destinó para viviendas populares, para planes sociales, y eso fue real, y uno podía ver efectivamente cómo vivía y no había trampa en eso, no era un eslogan publicitario. También, bueno, en una parte de la política uruguaya dejó sembrado eso, decir, bueno, si vas a dedicarte a esto, trata de vivir más o menos como la gente, Exacto. justamente para que no se despierte ese sentimiento antipolítica que muchas veces Claro, hay. sí, sí, de- y definitivamente. bueno, Que no haya también hay ostentación, gente por que lo eso menos, lo ¿no? puede Claro. cuestionar, porque dice, bueno, el político mejor que le paguen bien y no meta la mano en la lata por otro Así lado. Eso es. también Ujú, es una crítica que se le ha hecho, pero es sí. parte de la discusión. Y bueno, Pero es definitivamente un hombre que está dejando un legado importante en Uruguay y en todo el continente. Muchísimas gracias, Lucas. Lucas Silva, por habernos dado estos minutos. Lucas Silva es el editor y periodista del diario La Diaria y encargado de La Diaria Radio. Muchísimas gracias por habernos dado estos minutos para hablar y recordar a Pepe Mujica, que murió hoy en la ciudad de Montevideo a los 89 años de edad. Seguimos con Bien, otras sí, informaciones, señor. Salvari. También es noticia que, y esto vía tal cual, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos,